Lo más difícil que hemos hecho en la vida, que cualquier ser humano hace en la vida, ya lo hicimos, todos. Eso ya está listo. Lo más complicado. Salimos de una galaxia, medias células con 144.000 iguales a él, 144.000 millones iguales a él, en una competencia donde fueron atravesando ácidos, donde muchos murieron, muy poquitos llegaron, y de esos poquitos que llegaron, triunfaron sobre 144.000 iguales a él. Ya esos 4 son triunfadores. Pero ahora, esas medias células que llegan a donde está esta otra media célula, esta media célula escoge y decide para cuál de los 4 triunfadores se abre. Y una vez que se abre y entra, se cierra y no entra más nadie. Y entonces ahora tenemos una célula que tiene grabado: soy un triunfador, gané la carrera más grande que existe, a 144.000 iguales a mí, fui el mejor de ellos y fui escogido. Y tengo el derecho de escoger. Fíjate, tengo grabado, fui escogido, tengo el derecho de escoger y soy un triunfador. Esa célula con ese programa, con esa grabación de quién es, comienza a dividirse, y entonces en cada una de las células que se van formando de esa división está grabado: soy un triunfador, le gané a 144.000 iguales a mí, soy el mejor de entre ellos, fui escogido de entre los mejores y tengo el derecho de elegir con quién me quedo. ¿Comprenden eso? Y eso está grabado en cada célula de nuestro cuerpo. Lo más difícil, lo más complicado del mundo, ya lo hicimos, y lo hicimos con esa media célula que llegó. Si hubiera llegado a este, o lo hubieran aceptado a este, no sería yo, sería mi hermanito, tendría otras características. O sea que cada uno de nosotros, cada ser humano es único, irrepetible. Incluso cuando esa célula se divide en 2 para ser gemelos idénticos, esos gemelos idénticos tienen características diferentes cada uno. Son idénticos en muchas cosas, pero sus huellas digitales son distintas. Su manera de percibir lo que pasa es distinta. Tienen muchas cositas diferentes. Cada uno somos único, especial. No existe otro igual. Podremos tener parecido, pero no existe nadie que tenga las mismas huellas digitales, que tenga la misma percepción de las cosas. Cada uno percibimos con lo que tenemos y es distinto. ¿Por qué? Porque cada media célula tiene características diferentes, y cada media célula de óvulo que está esperando a su otra media célula es diferente a las otras. Entonces todos somos únicos, especiales, muy, pero muy especiales. Hicimos lo más difícil que se puede hacer. Con esa grabación, ahora, y empezamos a dividirnos, y por las trompas baja al útero, este sería el útero, y aquí en el útero, este niño, que es un niño desde que es así, porque cada una de estas células se está dividiendo para formar parte del cuerpo, y del mismo componente neuronal que está hecho el cerebro y el sistema nervioso, está hecha la piel. Sale de la misma rama, la piel y el cerebro. Por eso
hay tantas conexiones directas de la piel al cerebro. Este bebecito que está aquí empieza entonces a grabar otras cosas. ¿Qué graba en el útero? Aquí en el útero está en un ambiente cálido, una temperatura adecuada, flotando, acogidito, y está recibiendo lo que necesita en el momento que lo necesita. El bebé recibe lo que necesita en el momento que lo necesita. Necesita calcio, recibe calcio. Necesita hierro, recibe hierro. Necesita cromo, recibe cromo. Entonces, fíjate, los elementos que están en la sangre son los mismos elementos que hay en la tierra. Hierro, calcio, cromo, magnesio, manganesio. Todos los elementos de la tierra están en la sangre que llega para que ese bebé se forme completo. Y ese bebé es cada uno de ustedes, es cada uno de nosotros. Siéntate, que hay un poquito. Entonces fíjate, aquí el bebé, esas dos medias células que ahora son una célula que se está dividiendo, que ya cuando cae aquí en el útero ya empieza a formarse el sistema nervioso, el cerebro, la piel que lo cubre, y empieza a formarse cada una de las partes. Cada vez que necesita algo lo tiene inmediatamente, lo necesita y lo tiene. No tiene que pedirlo, no tiene que hacer nada para que le den lo que necesita. Eso se llama amor incondicional. Amor incondicional. ¿Por qué incondicional? Porque no tiene que hacer nada para que lo amen, no tiene que hacer nada para recibir lo que necesita. No tiene que ser catire, ni moreno, ni amarillito, ni tiene que tener el pelo liso, ni rizado, ni chichita, nada. Así como es, recibe lo que necesita en el momento que lo necesita. Vamos a poner que mamá no lo quiere, papá no lo quiere, si no lo sacan de ahí, él recibe lo que necesita en el momento que lo necesita. Este es un diseño de Dios. Para mí que creo en Dios. La gente que no cree en Dios dice, bueno, la naturaleza. Pero como para mí está perfecto, yo creo que lo hizo Dios. En esa perfección, donde este bebé sin hacer nada recibe lo que necesita en el momento que lo necesita, está recibiendo y está teniendo amor incondicional. Ese amor incondicional lo mantiene aquí, y él está recibiendo lo que está recibiendo en humildad. Él no está protestando si le dan, qué es lo que le dan o qué es lo que no le dan. Lo está recibiendo en tranquilidad. ¿Por qué está en tranquilidad? Porque el movimiento que tiene cuando está aquí en su sistema nervioso, en todas las células de su cuerpo, es por debajo de 4 ciclos por segundo. Y por debajo de 4 ciclos por segundo, lo único que se puede percibir es tranquilidad. ¿Okay? Puro tranquilidad, no se puede percibir otra cosa. El bebé puede estar escuchando gritos. Voy a gritar bajito porque tenemos un bebé ahí. Y la barriga, ¡ay, yo no quiero! Hoy no voy a gritar mucho, por eso me vayan a asustar. Así que no se duerman porque no me estimulen. Entonces fíjate, ella está hablando constantemente. Está sintiendo. Ese bebecito
que está escuchando ese griterío mientras está en el vientre, él está flotando, tranquilo, por debajo de 4 ciclos por segundo. Eso él no lo altera. No, él lo escucha, porque escucha todo lo que pasa, pero no le para. No sabe lo que está pasando. No lo molesta. Entonces fíjate, está en humildad recibiendo lo que le dan, en tranquilidad, en mansedumbre, no está ahí protestando, no sale a hacer huelga. No se pone malcriado. Nada, él es tranquilo, está en gozo. Y lo que creemos en Dios, que sabemos que el gozo solo se recibe en Dios, en la Biblia dice que Dios vio mi embrión. ¿Dónde está ese texto? ¿Alguien se recuerda? Salmo 139. Los ojos de mi embrión vieron los ojos de Dios, o los ojos de Dios vieron mi embrión. ¿Cómo te lo dice? Eso. Entonces fíjate, ahí en la presencia, hay una presencia, hay un amor. Ese amor incondicional que estoy grabando aquí, ya queda grabado en cada una de las células. Aquí lo recibí. Por eso es que cuando hacemos la terapia bien hecha, podemos volver al amor, porque ya lo recibimos. Por eso cuando hacemos la terapia bien hecha, podemos ser triunfadores en la vida, en las cosas que hacemos. ¿Por qué? Porque ya está grabado en nuestro cuerpo. O sea que no nos estamos cambiando nada, no estamos quitando lo que nos montamos encima, que no nos sirve para que salga lo verdadero. Ahora, aquí en la terapia nosotros vamos a adquirir conocimiento sobre las emociones, conocimiento sobre las relaciones interpersonales, conocimiento de cómo podemos ayudar a otra persona. Pero en ese conocimiento de cómo ayudarnos a nosotros, ayudar a otra persona, también vamos a descubrir cómo hacer daño. Entonces nosotros podemos usar esto para nuestro bien o para nuestro mal. Fíjate que lo puse así, para nuestro bien o para nuestro mal. Porque cuando le hacemos mal a otro, eso está quedando grabado en nuestro cuerpo. Y eso se nos devuelve. Entonces, bueno, en esta terapia, lo que estamos haciendo, terapia aquí, incorporamos cosas que no se incorporan en otras, como es la parte espiritual de conocer a Dios. ¿Por qué tengo que conocer a Dios? Bueno, más adelante se lo voy a decir. La explicación psicológica, ¿ok? Porque no les voy a dar la explicación teológica. Esa la encontrarán si se ponen a estudiar la Biblia. Pero les voy a explicar la psicológica más adelante. Entonces fíjate, este bebé aquí que tiene lo que necesita en el momento que lo necesita. Aquí, él y mamá son una sola cosa. Él no se siente diferenciado. Si lo sacas del vientre antes de tiempo, se muere. Tienes que esperar que se forme completo. O sea, que hay una simbiosis total. Tiene que estar allí hasta que se termine de formar. Hay una simbiosis total. Esa simbiosis total que está allí
donde él no se diferencia de mamá. ¿Por qué? Porque lo que necesita viene inmediatamente. Dirán ustedes de mamá, pero mamá no voluntariamente no lo da. Es el diseño del útero, es el diseño del cuerpo, que si está ahí, lo recibe. Pero para el bebé, esa parte de él que le da lo que necesita en el momento que lo necesita, es parte de él. ¿Qué ocurre cuando el bebé nace? Cuando el bebé nace, fíjate, voy a hacer el dibujito, está completo, pero ustedes olvídense de esta parte. Sale, vamos a buscar un dibujito donde esté como es exactamente en el momento que nace. Así. Aquí grabó ese padre de amor incondicional que le da lo que necesita en el momento que lo necesita. Aquí tiene grabado: soy un triunfador, tengo derecho a vivir, vive y sé feliz. Y es una orden que está grabada: vivir y ser feliz. Es la orden que sigue cuando va corriendo como media célula para llegar. Es la orden que tiene cuando esa otra media célula se abre para recibir, para vivir y seguir viviendo. Y la sigue grabando cuando recibe en el útero todo lo que necesita para formarse. Lo recibe para formarse. Entonces graba, vive y sé feliz. Eso lo tenemos todo grabado. Entonces esa parte, esa estructura psicológica que ya viene con nosotros, que es la parte niño, que dice vive y sé feliz, que es capaz de sentir. El bebé es pura sensación, los bebés no hablan, los bebés no piensan, todavía no tienen palabras para pensar, los bebés son pura sensación corporal. Esa sensación corporal, esa capacidad de sentir, y esa capacidad de dar y recibir amor. Nosotros vemos un bebecito, cualquiera que ve un bebecito y el bebecito hace así, porque ni siquiera se sonríen, porque cuando nacen no se sonríen, simplemente hacen así. Y la gente ¿cómo hace? ¿Por qué? Porque nacen y provocan amor, provocan ternura, provocan suavidad. A veces algunos pobrecitos, bueno, antes se lo hacían y ahorita como que están lo hacen con más delicadeza. Cuando nacían lo sacaban, le metían una nalgada. Ahora ya no hace falta porque le pasan, le meten los tubos y se queda quieto, se lo meten con cuidadito, no lo lastiman. Pero entonces el muchachito no llora y está así de lo más tranquilito y dice, ay, no lloro, ya, ¿quieres que llore? ¡Pam! Y le meten la nalgada. No hacía falta que llorara. Así nacemos. Fíjense que limpiecito, qué bonito. Tengo polo. Ok. Entonces resulta que como aquí, quien me daba lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba, cuando yo salgo de aquí ya no está. Pero ese bebé que siente que mamá sigue siendo una parte de él. El bebé no puede estar sin la mamá. Aquí necesitaba y tenía en el momento sin pedir. Pero aquí, ¿qué ocurre? Empieza a pedir. ¿Y cómo pide un bebé? Llorando, no tiene otra manera. Entonces cuando el bebé está llorando es porque necesita algo. Y entonces ahora mamá, que antes le daba a través de la placenta lo que necesitaba en el momento que lo necesitaba, ahora no se lo puede dar. Ahora salió corriendo a calentar el agua para hacer tetero, o está en el baño con dolor de barriga y el chico está llorando. Entonces, no es que la mamá es una mala bruja que no lo quiere atender, es que está preparando el tetero. Entonces él
siente que esa parte de él que le da lo que necesita en el momento que lo necesita no está. Y si no está, ¿qué siente? ¿Qué siente si tiene hambre, si le duele la barriguita, si tiene frío y él no se puede arropar, él no puede buscar la comida, si tiene necesidad de que lo toquen y él no se puede tocar porque él mueve sus manitos pero no tiene todavía control de cómo dirigir las manos hacia donde él quiera? ¿Cómo hace? Siente que esa parte que le daba el calorcito, la ternura, el alimento, no está. Y si no está, es una sensación de muerte. Por eso es el primer conflicto existencial que tenemos. El primer conflicto existencial que tenemos es cuando empezamos a darnos cuenta que esa parte de nosotros que nos daba lo que necesitábamos, cuando lo necesitábamos, ya no nos lo da. ¿Qué tan grave va a ser este conflicto existencial que está aquí en este pote? El primerito va a depender. ¿De qué va a depender? De lo repetido, de lo extenso, de lo difícil. Entonces no es uno, son muchos. Porque no existe ninguna mamá que pueda hacer afuera lo que se hacía en el vientre. Es más, si tuviera que hacerlo voluntariamente, no lo pudiera hacer. Esto es un diseño de Dios, no es un diseño humano. Los humanos no pueden hacer esto. Fíjate que, no, sí, ahorita hay inseminación artificial, sí, pero ¿se la meten dónde? En el útero de una mujer. ¿Por qué? Porque ahí es donde puede crecer. ¿De dónde sacan el óvulo de una mujer? O sea, que se puede, pero dentro del diseño donde está. Ahora, fíjense ustedes un bebé que necesita ser tocado y empieza a llorar porque su sistema nervioso, que necesita sentir que existe, y para sentir que existe necesita que lo toquen, necesita que lo abracen, necesita que lo acaricien. No es tocado, no es acariciado. Pero él tiene aquí una orden que dice, vive. Entonces, ¿qué hace ese bebé? Suelta una alerta, ¿verdad? Y empieza a llorar. Y el sonido de un bebé llorando es irritante, porque es una alerta. Vengan, auxilio, ayúdenme. Vengan, ayúdenme. Eso es lo que dice un bebé cuando está llorando irritado. Entonces, imagínate cómo será el conflicto que tenemos aquí. Los que tuvieron una mamacita linda que tiene grabado aquí otra mamacita linda que no le dio ternura, que no le dio el afecto, que tiene una condición, porque por lo menos en mi época, cuando yo tuve bebé, lo que decían era, ya va, no lo saques de la cuna, que no lo carguen. No lo cargue, que se va a malcriar. Si llora, déjalo que llore. ¿Y cuántas mamás no se quedaron mirando al bebé en la cuna llorando porque el bebé estaba llorando? Entonces, una así, otra bueno para que se desarrollen los pulmones, otra bueno, él no siente porque es un bebé. Y el bebé está sintiendo que se muere, está sintiendo que desaparece porque no tiene quien le toque el cuerpo. Entonces ese conflicto va a quedar grabado en todo su cuerpecito, porque el sistema nervioso que va al cerebro está en todo el cuerpo llevando la información para el cerebro. Y yo tengo en el brazo la sensación de la necesidad de contacto, lo tengo en la barriga, lo tengo en el cuello, lo tengo en las piernas, lo tengo en las nalgas, lo tengo en los genitales, lo tengo en el seno, lo tengo en todas las partes del cuerpo, la necesidad de ser tocado.
Entonces, imagínense entonces una mamá que cuando era chiquita, no solo la dejaron llorar, sino que le pegaron porque estaba llorando. ¿Qué va a hacer con el pobre bebé cuando llore? Va a hacer lo mismo porque eso es lo que sabe hacer. Y el bebé que necesita que vean qué es lo que le pasa porque está llorando. Entonces, ahora, claro que se queda callado el primer momento. Se pierde el aire. La sensación de muerte es más grande. Y a veces dejan de llorar, y cuando dejan de llorar y no lloran más, para no pedir más, lo que le queda grabado en todo su sistema nervioso es una desesperanza. Porque mira que lloran antes de dejar de llorar. Entonces le dicen a uno, no, déjalo llorar, que después de 4 o 5 noches llorando, el muchachito no llora más. Por supuesto que no llora más, se queda dormido. Pero grabó en su cuerpo desesperanza. Haga lo que haga, nadie viene. Haga lo que haga, no existo, no me toca. ¿Y qué hago con eso? Eso es lo que le ocurre a las personas adultas cuando entran en una depresión profunda. Entran en una desesperanza. Tiene casa, tiene carro, tiene familia, tiene todo. Y de repente se le mueve algo y entonces está triste, no quiere pararse en la cama, no quiere hacer nada, ¿por qué no quiere hacer nada? Se le movió ese conflicto. Un conflicto de desesperanza, entró en depresión y ahora no puede hacer nada. No tiene fuerza. Se quedó como ese bebé en la cuna. Entonces, las depresiones, cuando vamos a un médico, a un psiquiatra y nos dice, no, lo que tiene es una depresión endógena. ¿Por qué dicen endógena? Bueno, porque no hay nada externo, no se le murió nadie, tiene todo lo que necesita y está deprimido. Entonces, es interna. Una depresión endógena empieza en los 6 primeros meses de vida, por la falta de contacto, de afecto y de ternura. Un bebé necesita contacto, afecto y ternura. Mientras, fíjate, lo que nos decían era lo más loco del mundo. No lo cargues que se va a malcriar. Y resulta que mientras más lo cargas, menos malcriado. Resulta que los primeros 6 meses hay que cargarlo. Cargarlo todo el tiempo. Montarlos encima. Pero no montarlos encima de fastidio. Ay, Dios mío, tengo que cargar aquí. Si yo hago eso, ¿qué le pasa a ese pobre muchachito? Está asustado, llorando. No se calle, pero cárgame, hijo. Me fastidia, llora. Y el muchachito entonces se asusta. La única manera de que un niño que está llorando se calme es que mamá esté calmada. Que esté calmada, que esté tranquila. Entonces, si mamá está muy angustiada, ¿qué tiene que hacer papá? Agarrar al muchachito para calmarlo. Pero tiene que estar calmado, porque si él está furioso, el muchachito no se calma. Llora más. Entra en angustia. Entonces, fíjate, ese es el primer conflicto existencial que tenemos. Ahora, fíjate, aquí tenemos este diseño donde para separarme de mamá y empezar a diferenciarme de mamá, para que cada uno se haya podido separar realmente de mamá, y a veces tenemos 50 años y seguimos pegados a mamá emocionalmente, aunque se haya muerto, aunque viva en la China, estoy pegado de mamá. ¿Por qué? Porque si no recibí ese contacto de ternura, no me diferencié. El bebé necesita ser tocado en todo su cuerpo, constantemente. ¿Por qué necesita ser tocado constantemente? Porque él no tiene grabado el esquema corporal del cuerpo. Un bebé, nosotros todos
el desarrollo del sistema nervioso va desde el encéfalo al caudal. Céfalo caudal. O sea que el desarrollo va de la cabeza a los pies. Entonces, el sistema nervioso, cuando el bebé nace, cuando está aquí, recién nacido, está completo, pero no está funcionalmente completo. Lo que funciona completamente es la parte de la cara. Por eso los bebés mueven la boca. ¿Por qué? Porque voluntariamente pueden mover la boca. Es un movimiento que hacen voluntario y buscan acercarse. El bebé no se lleva los deditos a la boca, sino la boca, el dedo. Las manitos están haciendo así porque el niño está en constante movimiento, y en ese constante movimiento de repente pesca un dedo. Entonces él lleva la boca al dedo, no el dedo a la boca, en los primeros meses de vida. Y así empieza a descubrir porque le duele o porque le gusta la sensación de tener el dedo. Digo porque le duele, porque hay unos que nacen con dienticos, hay otros que tienen 6 meses y ya tienen dienticos y todavía no tienen conciencia de sus manos porque no fueron tocados. Y entonces se mueven y lloran. Y vuelven a pasar la mano y se vuelven a morder y vuelven a llorar. ¿Por qué? Porque no hay control voluntario del movimiento de las manos. Ahora un bebé se está moviendo constantemente. ¿Por qué? Porque ese movimiento le permite grabar su cuerpo, pero no es suficiente. Un bebé que no es tocado en absoluto comienza a hacer un movimiento que es así. ¿Ustedes han visto a alguien haciendo este movimiento? Este es un movimiento que lo llaman marasmo. Y es un movimiento que hace para sentir su cuerpo. Es un movimiento que hace para sobrevivir, para vivir. Porque necesita ser tocado. Ya se cansó de llorar para que vengan a tocarlo, nadie lo toca. Y empieza a moverse para sentir su propio cuerpo. Pero ese movimiento para sentir su propio cuerpo, si no es tocado, no es suficiente. Y muere. Y eso lo comprobaron hace muchísimos años. En los libros está, yo no me acuerdo el nombre del médico, pero está en los libros el nombre del médico, está el nombre del hospital, está todo lo que me acuerdo en la ciudad, que es San Diego, que limita con Tijuana, ¿qué limita? No me acuerdo, pero sé que la ciudad era San Diego. Ese médico de San Diego veía que los niños que abandonaban en el hospital de San Diego, que es una ciudad de Estados Unidos, los tenían en la incubadora, los atendían con mucha asepsia, les daban sus teteros a través de la incubadora, con guantes, los aseaban con mucho cuidado. Y los muchachitos entraban en un movimiento y empezaban ese movimiento que ellos llamaron marasmo y se morían. Y no había manera de que no se murieran y no sabían por qué se morían. Un día a ese médico se le ocurrió cruzar hacia el lado de México y entonces empezó a visitar un hospital de México y vio que ahí tenían en un cuarto muchos muchachitos, en una cuna de repente tenían a 2 o 3 muchachitos. Ahí no había tanta asepsia, no había guantes, no había tanta cosa. Los muchachitos se tocaban uno a otro en la cuna porque se rozaban, se volteaban, lloraban. Las enfermeras venían y para darle el tetero, en vez de dárselo así como se lo daban ellos, con ese cuidado, los cargaban, los mecían, se lo metían en el pecho, lo volvían a poner allí. Y empezó a visitar y a ver, y dice, y aquí ninguno entra en marasmo. Marasmo, le preguntan, ¿qué es eso? ¿Ninguno empieza a hacer esto? No hemos visto eso. Entonces empezó a ver qué es lo que había diferente con la atención de estos niños y la atención de los otros.
Y lo que había diferente era eso, que eran tocados, que estaban varios juntos. Siguiendo visitando, descubrió cosas, pues. Había niñitos que se morían de repente por diarrea, por alguna infección, o por desnutrición porque la comida no estaba tan bien, pero ninguno se moría de marasmo. Ninguno se moría de marasmo. Todos se morían, el que se moría era, todos no, pero el que se moría era o por una infección o por falta de alimento. Allá en San Diego no se morían por infección ni por falta de alimento, se morían por marasmo. Entonces, los científicos se les ocurrió la brillante idea de usar monitos para ver. Y con los monitos, entonces comprobaron lo que estaban viendo. Metieron a los monitos, un grupo de monitos recién nacidos en un cuarto con un mono de alambre, con teteros, con chupones. Entonces los monitos iban, chupaban, comían, estaban alimentados, pero entraban en marasmo y se morían. En otro cuarto pusieron otro monito, pero este monito que pusieron era de felpa, no era felpa, era otra tela, pero siempre me acuerdo felpa, terciopelo, por si acaso alguien lo lee en el libro. Pero era una tela como afelpada, acolchadita, hicieron un mono de tela, y entonces los monitos se la pasaban acurrucados allí y se morían. Entonces dijeron sabiamente, si no les dan lo que necesitan fisiológicamente, o sea, su comida, se mueren. Pero si no le dan contacto, también se mueren. Los que no le daban comida se morían de hambre. Y los que no le daban contacto se morían de marasmo. Entonces metieron en otro cuarto otro grupo de monitos recién nacidos, y entonces a estos le pusieron los dos monos, el mono de alambre con comida y el mono de felpa. Entonces habían unos monitos que iban, comían y se regresaban y se acurrucaban. Habían otros que se quedaban solo comiendo y entraban en marasmo, y habían otros que se quedaban solo acurrucados y se morían de hambre. Entonces fíjate, ahí entra otro elemento, decisión. Entonces los monitos que sobrevivieron, entonces dijeron, bueno, las dos cosas son prioridad. En primer lugar está cubrir todas las necesidades fisiológicas, y en primer lugar está cubrir las necesidades psicológicas de contacto. Si no se cubren las dos, el niño muere. Hay que cubrir las dos. Entonces descubrieron eso. Ahora resulta que eso ya se sabía de mucho antes. Por eso Dios hizo la pareja. ¿Por qué? Porque mientras uno cubre las necesidades fisiológicas, el otro cubre las necesidades psicológicas. Durante los primeros 3 años de vida, 4 años, el bebé necesita mamá en su casa todo el tiempo. Mamá es la que tiene la leche, es la que tiene que diferenciarse, es la que le conoce el corazón, es la que le conoce el ruido de la barriga, porque aquí estaba escuchando el ruidito de la barriga, del corazón, de todo. Entonces el bebé, ¿cómo va a diferenciarse de mamá? Porque piel a piel, contacto con la mamá, por eso la leche está en el pecho, para que el pecho desnudo con el cuerpo desnudo del bebé. Entonces ese contacto piel a piel hace que el bebé empiece a diferenciar su piel de la piel de mamá. ¿Cómo la diferencia? Porque cuando se lo pone la siente, la de mamá, siente la de él, y cuando lo separan, esa sensación que sintió en su cuerpo, la siente en su cuerpo. Cuando lo vuelven a poner, la vuelve a sentir, cuando lo vuelven a separar, la vuelve a sentir. Y entonces empieza a grabar todo su cuerpo y toda la sensación de su cuerpo. Y en esa grabación de todo su cuerpo, es que él se puede diferenciar de mamá y empezar a decir, esa es mamá y este soy yo. Y entonces, pero si eso no se dio, pero hubo algún contacto, no me muero. Como los monitos esos que no se murieron. Pero ¿qué pasó cuando los metieron en una sociedad de monos? ¿Cómo se relacionaron con los monos cuando entraron a esa sociedad? Ahí también está la decisión personal, ¿no? Hubo unos que no dejaban que lo tocaban,
tocaran y se ponían agresivos y peleaban, ¡ah! Y atacaban. Y había otros que se quedaban en un rincón, escondidito. No sabían relacionarse con los demás de ninguna manera. Entonces, muchos que sobreviven porque hay algún tipo de contacto que sirve, porque fíjate, le sirvió el contacto con una felpa, con un colchón. No saben relacionarse con los demás porque la relación primera que tengo con mamá en los primeros meses de vida, el primer año de vida, los 3 primeros años de vida, es la relación que yo voy a repetir con todo el mundo. Entonces fíjate, aquí teníamos en el vientre una simbiosis biológica. Si lo sacan de ahí antes de tiempo se muere. Pero resulta que durante los 3 primeros años, 4, 5, 10 años, porque agarran a un muchachito de 7 años y déjenlo solo en un sitio, es difícil que sobreviva. Algunos a duras penas. Pero un bebé hasta los 3, 4 años, dejen el cuarto lleno de comida y los pañales y venga dentro de 3 días. ¿Qué va a encontrar? Los pañales ahí, la comida ahí y el bebé muerto. O sea, él necesita que lo atiendan. ¿Por qué ese diseño de que no somos como los animalitos que salimos y vamos para allá? Porque a nosotros nos hicieron para la relación, para el contacto. Entonces, Dios hizo la pareja ¿para qué? Para que uno provea lo fisiológico y el otro lo psicológico. Eso no quiere decir, como decían antes, bueno, que la mamá se encargue y yo me encargo de la calle nada más. Pero, porque el contacto con papá hace falta. Pero no durante los 3 primeros años de vida. Papá viene a ser importante para el bebé. De decir papá. Cuando ve que otro niñito tiene papá. Entonces llega a la casa y mi papá. Pero fíjate, un bebé que crezca sin su papá en la casa ya tiene un problema grave, gravísimo. ¿Por qué? Porque si él no está, ¿cómo hace ella para proveerle lo psicológico y lo fisiológico a la vez? Y cuando ella esté cansada, ¿quién entonces va a agarrar al bebé y cargarlo y darle ternura? Y cuando pasen los 40 días de la cuarentena, que el bebé tiene que empezar a distanciarse de mamá para aprender a diferenciarse más de ella, no está papá ahí para que mamá pueda dedicarse con él y ponerlo a él a un ladito de a rato. Fíjate, la relación de pareja la aprendemos desde que nacemos. Si el bebé está metido en el medio de la cama, graba que no existe. Fíjate, el bebé no sabe sexo, pero ya graba en todo su cuerpo, en cada célula de su sistema nervioso, que el sexo entre los padres no existe. Mamá y papá no tienen sexo. ¿Por qué? Porque él duerme en el medio. Y eso lo graba sin palabras, sin pensamiento, sin nada. ¿Por qué lo graba? Porque en su cuerpo está percibiendo que él está ahí y ellos no están ahí. Entonces, los primeros 40 días hay una necesidad. Es más, la mujer en esos primeros 40 días ni siquiera tiene hormonas que le provoquen acercarse al marido, sino está pendiente único del bebé. Pero después de los 40 días, entonces ve al marido y se le ponen los ojitos pullones. ¿Por qué? Porque ya vuelve a tener hormonas, vuelve a tener deseo, ya quiere. Y eso hace que el bebé entonces duerme en su cuarto y entonces él aprende cómo se duerme, que hay esta relación. El hombre es muy importante en esta relación, porque si la mujer se siente segura, tranquila, protegida,
contenida, dirigida, querida, va a estar tranquila para conducir al niño, para atenderlo, para cuidarlo. Pero si la mujer se siente despreciada, rechazada, maltratada, el niño va a estar rechazado, maltratado y asustado. Entonces el bebé tiene que estar desde que nace en una relación con su mamá y su papá para aprender a poder estar los tres, a poder estar en la parte y ver a mamá y papá juntos allá, abrazados, besándose, en ternura, no en sexo. Y ya les voy a explicar por qué. En ternura, y él poder estar tranquilo cuando ellos están riéndose allá aparte en ternura. El bebé tiene que ver también, y el niño pequeño y la niña, que está jugando con papá y mamá lo mira sonriente y está alegre de que juegue con papá y que está tranquila y confiada de que esté con papá. Y el bebé tiene que ver que a veces está con mamá y papá los mira sonriente de lejos y papá está tranquilo que él esté con mamá. Fíjate, en esa relación de tres es que puedo aprender la relación de pareja. Pero si el bebé lo que ve es que cuando está jugando con papá, mamá está mirándolo feo, cuidado, no lo agarres así, no sé qué, y entonces mamá está angustiada, el bebé empieza a angustiarse y tiene miedo de acercarse a papá, tiene miedo de jugar con papá. ¿Por qué? Porque la mamá tiene miedo. ¿Comprende? Si mamá tiene miedo, el bebé tiene miedo. Si la mamá está peleando con el papá y le dice, estoy hablando bajito con el bebé, y el tipo está así, y la mujer, ¿qué está viendo ese bebé? Maltrato. ¿De quién a quién? No, mi amor, de madre a padre no. El bebé necesita mamá. Y el papá no está maltratando, pero el bebé está grabando que el papá está maltratando a la mamá. ¿Comprenden eso? Entonces la única manera de que un hombre se grabe amorosamente en la cabeza del hijo es que tenga una relación amorosa con la mamá del hijo. Porque el hijo va a percibir al padre a través de la madre. Después, cuando esté adulto, puedo darme cuenta de cosas, pero lo que está grabado en el sistema nervioso de los primeros años de vida es lo que percibió en los primeros años de vida, no lo que comprende después en el neurocórtex cuando le echan el cuento, sino lo que está en toda la sensación corporal. Si mamá y papá se separan, se pelean, el niño siente que se muere, siente que se parte. Dicho por niños y dicho por adultos cuando entramos en un proceso terapéutico donde tocan las memorias y los recuerdos. La sensación no es de pensamiento, la sensación es de dolor corporal de partirse. ¿Por qué? Porque cuando somos bebés no tenemos palabras, no tenemos pensamiento, lo único que tenemos son sensaciones corporales. Y para resolver eso tengo que tocar esas sensaciones corporales y pasar por encima de ellas. Tengo que tocar para resolverlo. No las voy a resolver si no las toco. Voy a resolver a nivel intelectual muchas cosas. Y voy a hacer, y por voluntad voy a hacer cosas. Y lo hago. Pero llega un momento que me mueven el tanque y se me sale lo que está grabado en el cuerpo. Entonces yo tengo que cambiar lo que está grabado en el cuerpo. Por eso la terapia no funciona si yo vengo un día y después vengo al año siguiente. Eso no sirve.
Sí sirve. Todos los que vengan a una conferencia van a darse cuenta de cosas y van a hacer cambios en esas cosas. Cosas que por voluntad pueden ir cambiando, cosas que van a soñar y van a ir cambiando. Pero las cosas que están más profundas del tanque, necesito esforzarme para cambiarlas. Si yo tengo un problema depresivo y entro en depresiones constantes, yo tengo que llegar al núcleo para que dejen de repetirse. Hay personas que necesitan medicación y tenemos que trabajar en conjunto con un psiquiatra para que medique. Pero si esa persona que está medicada se va a sentir mejor con la medicación, pero si no trabaja el conflicto emocional, al tiempito esa medicación tiene que aumentársela porque no le alcanza, porque su cuerpo va a dar la orden de que vuelva a la sensación, porque él no puede salir de allí. Entonces tenemos que trabajar en conjunto con el psiquiatra que estabilice los químicos del cerebro, pero ¿para qué? Para trabajar el proceso y resolverlo, porque si no lo resuelvo, los químicos del cerebro van a decir otra vez, no, mira, para afuera. Y entonces le tienen que aumentar la dosis y siempre cada vez es más fuerte. Entonces, nosotros empezamos, hacemos la terapia, vemos el conflicto, resolvemos el conflicto. El que necesita medicación, tenemos la psiquiatra que ella medica adecuadamente, de manera que la persona tenga la capacidad de tocar el conflicto, de ver el conflicto y de resolver el conflicto. Porque si lo medican demasiado, pues no va a sentir nada. Entonces, si vamos a hacer la terapia, tenemos que sentir. Si no siento, no se arregla. ¿Comprenden eso? Hay personas que no necesitan la medicación, sino que empiezan de una vez a hacer la terapia, empiezan a resolver cosas y ya pueden salir adelante. Entonces va a depender de cada caso en particular. Y entonces eso se hace la evaluación individual para ver qué es lo que necesita cada uno. Si ya hay un circuito que está pegado, que necesita un empuje con una medicación, pero si esa medicación no la combinas con la terapia, al poquito tiempo eso deja de funcionar y no sirve más. Eso tiene que tenerlo claro, tiene que haber un conjunto. ¿Ok? Claro, hay dos ramas de creencias en la medicina y en la psiquiatría y en la psicología. Unos que piensan que todo es genético, hereditario, otros que piensan que todo es ambiental y otros que piensan que hay una combinación. Entonces, por ejemplo, si una persona que tiene un abuelito con diabetes, tiene una tendencia genética para tener diabetes, pero esa persona no le va a dar diabetes si tiene una relación emocional sana y tiene una alimentación sana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que generalmente lo que comía el abuelito es lo que le enseñan a comer a los papás y lo que los papás le dan de comer al nieto. Entonces la alimentación no es sana, entonces se juntan las dos cosas. La alimentación con la genética. Entonces se tienen que juntar dos. Y le montamos la otra, la psicológica. Resulta que la actitud de tristeza, de ver la vida toda amarga, todo es triste, todo es malo, todo es el caos que tenía el abuelo, se la pasó a la mamá, a la hija y al nieto. Entonces juntamos tres cosas. Entonces tenemos que trabajar con tres cosas distintas para poderlas resolver. ¿Okay? A veces cuando resolvemos la parte psicológica, emocional, se equilibra todo el sistema neuroquímico del cerebro sin medicación. Pero a veces se necesita la medicación. Eso es un caso particular de cada uno. ¿Comprenden eso? A veces, pero pura medicación, a veces no va a funcionar. Va a estar medicado para siempre. Ok, entonces fíjate, aquí me falta una lámina, pero ahora vamos a poner. Aquí tenemos
Estoy buscando este. Fíjate, este dibujito que está aquí, que está representando. ¿Tienen idea? Algunos sí, ya me lo han escuchado. Volvió a salir Casparín, ¿verdad? ¿Sí? El fantasmita que solo tenía ojitos y boca. Ok. Un bebé recién nacido, en su percepción de sí mismo, es como ese Casparín. Solo boquita y ojito. No tiene conciencia de que tiene más cosas. ¿Cómo va adquiriendo esa conciencia? A medida que va siendo tocado, le toca la manito y graba manitos. Le toca los piecitos y graba piecitos. Le toca la cabecita y graba su cabecita, su orejita. Pero mire, oh sorpresa. Hay bebecitos que no les tocan esto. Cuidado, eso no se toca. Los varones generalmente no tienen tanto problema en el sentido de que existe su pene. ¿Por qué? Porque se lo tocan cuando es bebé. ¡Ay, mira el penecito, qué bonito! Igualito su papá. Y dice, mira. Y la mamá se lo agarra y le dice. Cuando está un bebecito. Entonces, su pene está. Pero a la niñita no le toca. No se toca, cuidado. Hay una mamá que le echan el agua así de lejos y la tapan rápido. Y la van a cambiar, cuidado. Y entonces, emocionalmente, esa zona no existe. Entonces, el varoncito la tiene sobreestimulada y para la niñita no existe. Eso lo explico las consecuencias en la conferencia de pareja y sexualidad. Entonces, si un bebé no es tocado en todo su cuerpo, todo, de la cabeza hasta los pies, con respeto, con ternura, con suavidad, no tiene en su psique el esquema corporal de su cuerpo, tiene huecos así. Y si los huecos son muy grandes, una persona que tiene una esquizofrenia, que dice que es lo más terrible de la enfermedad psíquica, una de las características, uno de los síntomas que tiene es que no siente su cuerpo, siente su mano por allá, su cuerpo lo siente desintegrado. ¿Por qué? Porque está entrando en la vivencia, en la sensación de su cuerpo de cuando es bebé, donde está todo desintegrado. Entonces, el trabajo es integrar el cuerpo, tocar,